Es posible que el lugar donde encontraste a Dios por primera vez se convierta, años después, en el escenario de tu prueba más difícil. ¿Qué secretos y ataduras estarías dispuesto a sepultar para siempre si supieras que ese es el único precio para escuchar de nuevo la voz del Todopoderoso? Betel no era simplemente una coordenada en el desierto o un recuerdo nostálgico en la memoria de Jacob. Era el epicentro de un decreto divino que no admitía réplicas. No se trataba de un viaje de retorno a la seguridad, sino de una orden directa que descendió desde el trono del cielo como un trueno, exigiendo un camino sin retorno donde el patriarca debía decidir entre su pasado y su destino. Antes de que los pies de Jacob volvieran a pisar la tierra sagrada, el aire se volvió pesado con la urgencia de una purificación radical. El hombre que una vez luchó con un ángel comprendió que no podía presentarse ante la santidad llevando consigo los restos de un mundo pagano, obligando a toda su casa a enfrentarse a la pregunta más cruda: ¿qué ídolos hemos permitido que crezcan en nuestra tienda? A la sombra de la gran encina en Siquel, se llevó a cabo un entierro silencioso pero definitivo, un acto de renuncia que marcaría la diferencia entre un fugitivo y un príncipe de Dios. Jacob no solo enterró joyas y maderas talladas, estaba enterrando la vieja naturaleza de su familia para poder cruzar el umbral de una nueva revelación. Prepárate para recorrer el camino hacia el lugar donde el cielo se une con la tierra, porque hoy entenderemos por qué Dios necesita sacudirte de tu comodidad para llevarte de vuelta al altar. Esta es la historia de una segunda oportunidad, de una limpieza profunda y del momento exacto en que un hombre tuvo que dejarlo todo bajo tierra para poder verlo todo en la presencia del Altísimo. El eco de los conflictos en Siquelm aún resonaba en las montañas, y el miedo, como una niebla densa, envolvía el campamento de Jacob. En medio de ese silencio cargado de incertidumbre, una voz rompió el firmamento, no como un susurro, sino como un mandato soberano que no admitía demora: levántate, sube a Betel y habita allí. Dios no estaba pidiendo una visita de cortesía, estaba exigiendo el cumplimiento de un voto olvidado, llamando a su siervo de vuelta al lugar donde el polvo se convirtió en una escalera al cielo. ¿Por qué llamar a Jacob de nuevo a Betel? Porque el patriarca se había detenido en las llanuras de la comodidad, olvidando que las promesas de Dios no son destinos de descanso, sino caminos de transformación. Betel no era solo un lugar físico, era la prueba de fuego para un hombre que había prosperado en el mundo pero que necesitaba desesperadamente reconectarse con lo sagrado. La orden desde el cielo era clara: era momento de dejar de huir de los hombres para empezar a caminar verdaderamente con Dios. Jacob, sintiendo el peso de la gloria divina sobre sus hombros, se volvió hacia su familia y hacia todos los que le seguían con una mirada que denotaba una urgencia sagrada. «Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros», ordenó con una autoridad que no habían escuchado antes. Comprendió que nadie puede subir a la montaña de la revelación cargando con los ídolos del valle. La pureza no era una sugerencia, sino el requisito indispensable para sobrevivir al encuentro con el Creador. El campamento se convirtió en un escenario de renuncia dramática. Hombres y mujeres, conmovidos por el temor reverente, entregaron sus figuras de madera y metal, y aquellos zarcillos que colgaban de sus orejas como amuletos de una fe dividida. Jacob tomó aquellos objetos, símbolos de un pasado pagano y de una seguridad falsa, y los enterró profundamente bajo la sombra de la gran encina que se alzaba en Siquel. Aquel entierro fue el camino sin retorno. Lo que se deja bajo la encina no se recupera jamás si se desea ver el rostro de Dios. Con el pasado sepultado bajo las raíces del árbol, la caravana comenzó su ascenso. Un terror divino,
una fuerza invisible y abrumadora cayó sobre las ciudades circundantes, impidiendo que los enemigos persiguieran a los hijos de Jacob. No fue la espada lo que los protegió, sino la presencia de aquel que cabalga sobre las nubes, demostrando que cuando un hombre limpia su casa, Dios mismo se convierte en su muralla de fuego. Finalmente, los pies cansados de los viajeros tocaron la tierra de luz, en la región de Canaán. Allí, donde años atrás Jacob había dormido sobre una piedra y soñado con ángeles, el aire se sentía distinto, cargado de una electricidad espiritual. Ya no era un joven fugitivo lleno de astucia, sino un hombre quebrantado por la gracia que volvía al altar de su primera entrega para reconocer que Dios nunca le había abandonado. Con manos firmes y corazón humilde, Jacob levantó un altar de piedra bruta, nombrándolo el Betel, el Dios de la casa de Dios. Cada piedra colocada era una respuesta a las preguntas de su alma. Dios lo llamó de vuelta para recordarle que las bendiciones materiales son vacías y el altar está en ruinas. En ese momento, la prueba se transformó en triunfo, y el camino que parecía de incertidumbre se reveló como la senda hacia la verdadera identidad. Sin embargo, la cumbre de la gloria se mezcló con el luto, recordándoles la fragilidad de la vida humana en la presencia de lo eterno. Allí murió Débora, la nodriza de Rebeca, una mujer que custodiaba los recuerdos de una generación anterior. Fue sepultada bajo una encina al pie de Betel, en un lugar que fue llamado Alon Bakut, la encina del llanto. Este suceso marcó el fin de una era. Para que Jacob heredara el futuro, incluso los últimos hilos que lo ataban a su infancia debían descansar en la tierra sagrada. Así, entre el humo del sacrificio en el altar y las lágrimas bajo la encina, Jacob comprendió lo que hoy entendemos nosotros, que volver a Betel no es retroceder, sino avanzar hacia el único lugar donde nuestra historia cobra sentido. Lo que Jacob enterró antes de ver a Dios no fueron solo joyas, fue su antigua forma de vivir, para nacer de nuevo en el lugar donde el cielo decidió, una vez más, tocar la tierra. Volver a Betel no es un simple viaje a través de la geografía, sino una travesía hacia el centro mismo de nuestra alma. A menudo, como Jacob, nos perdemos en el ruido de nuestras conquistas y en el miedo a nuestros enemigos, olvidando que el altar de nuestro primer encuentro con lo sagrado ha quedado cubierto por el polvo del descuido. Dios no nos llama de vuelta al pasado para castigarnos, sino para recordarnos quiénes éramos antes de que el mundo nos pusiera tantas máscaras. La verdadera prueba de esta historia no radica en el camino recorrido, sino en lo que estamos dispuestos a soltar antes de llegar. Todos llevamos dioses ajenos escondidos en los pliegues de nuestra rutina, pequeñas seguridades, orgullos heridos o dependencias que nos dan una falsa sensación de control. El llamado a Betel es una invitación a la desnudez espiritual, a entender que para revestirnos de la gloria divina, primero debemos despojarnos de todo aquello que brilla pero no tiene luz propia. Hay un poder liberador en el acto de enterrar. Jacob no escondió sus ídolos para recuperarlos más tarde, los sepultó bajo la encina para que se convirtieran en abono de una nueva vida. Esa encina del entierro representa el momento en que decidimos que nuestra hambre de Dios es más fuerte que nuestro apego a lo terrenal. Solo cuando el suelo se cierra sobre lo que nos estorba, se abre el cielo sobre lo que nos espera. El camino hacia la presencia de Dios suele estar flanqueado por el llanto y la victoria, como lo demuestran el altar de piedra y la encina del llanto de Débora. La espiritualidad real no ignora el dolor de las pérdidas, sino que le da un propósito sagrado. En Betel aprendemos que cada lágrima derramada en obediencia es una semilla de consuelo, y que la presencia de Dios no nos hace inmunes a la muerte,
pero sí nos hace vencedores sobre la desesperanza. Finalmente, esta historia nos susurra que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Él pudo haber elegido a otro hombre, pero decidió restaurar al que ya conocía. Si hoy sientes que has caminado demasiado lejos de tu propósito, recuerda que el camino de regreso está trazado con misericordia. Dios te está llamando de nuevo a tu Betel personal, no para juzgar tus desvíos, sino para renovar su pacto contigo y mostrarte que, a pesar de todo, su casa sigue teniendo las puertas abiertas para ti. Te damos gracias, Dios eterno, por ser el guardián de nuestros votos y por no permitir que nos perdamos en el olvido de nuestras propias comodidades. Gracias porque tu voz sigue resonando con la misma fuerza que en Betel, llamándonos por nuestro nombre cuando nos hemos detenido a mitad del camino, recordándonos que tú siempre cumples lo que prometes, incluso cuando nosotros olvidamos lo que hemos pactado. Gracias, Señor de la Santidad, por la firmeza de tu disciplina y la dulzura de tu guía. Te agradecemos por la encina de Siquelme en nuestras vidas, por darnos el valor de enterrar aquello que nos contamina y por la libertad que experimentamos cuando finalmente soltamos los ídolos que pesaban en nuestras manos. Gracias porque, al limpiar nuestra casa, tú mismo te conviertes en nuestro escudo contra el miedo y en nuestra paz ante los enemigos. Te bendecimos por el altar levantado en medio de la prueba y por la esperanza que florece entre las lágrimas. Gracias por recordarnos, a través de la vida de Jacob, que tu amor es un camino sin retorno hacia la luz, y que no importa cuántas veces nos hayamos desviado, tu casa siempre está lista para recibirnos con una nueva revelación. Gracias por ser el Dios de las segundas oportunidades y por permitirnos, hoy también, ver el cielo abierto sobre nosotros. Amén. Suscríbete, comparte y dale me gusta para mantenerte al día con tu canal, El Pan de Cada Día.